mañana. A nombre del Observatorio Mexicano de la Crisis les damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia en esta presentación de la evaluación del impacto de los instrumentos y mecanismos para la inclusión de las mujeres en el Distrito Federal hacia el fortalecimiento de las políticas públicas. Queremos aprovechar la ocasión para, además de presentar este estudio, participar en el marco de las actividades contra la violencia de género que se celebran en este espacio tan significativo. Antes de dar inicio a nuestro evento, deseo agradecer a nuestros distinguidos invitados, que son la licenciada Erika González del Museo de la Mujer. Muchas gracias por compartir con nosotros este magnífico espacio. La maestra Magdalena Sofía García Siqueiros, directora de Investigación y Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social. La socióloga Jacqueline Salcedo García, del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. La doctora Artemisa Montes Silván, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Y también nos acompañan los representantes del programa USAID de los Estados Unidos, de la Embajada de Polonia, como es Mónica Pejiel Drumondo, y de las dependencias que integran la Comisión de Fomento, así como importantes organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Muchas gracias a todos y todos por estar aquí. De esta manera damos inicio a nuestro evento. Para presentarnos la investigación, el trabajo y lo que nos ofrece el catálogo de buenas prácticas en creación de capital social, una guía para los OSC en México, le pido a la doctora Artemisa Montes Silván que nos acompañe. Gracias, Iván, por tu presentación. Nada más el catálogo fue el del evento del año pasado, ahí se le fue a alguien de la oficina a cambiar eso. En efecto, hoy estamos aquí reunidos para presentar los resultados del proyecto, la evaluación del impacto de los instrumentos y mecanismos para la inclusión de las mujeres en el Distrito Federal hacia el fortalecimiento de las políticas públicas con perspectiva de género. Nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los que nos acompañan en este significativo momento. Para nosotros hemos puesto mucho entusiasmo y esfuerzo en la realización de este proyecto y es un placer compartirlo con amigos y gente de casa. Bueno, básicamente la estructura de la presentación incluye lo que es el marco de evaluación de políticas públicas y su importancia, una breve descripción de la metodología que empleamos, el concepto de exclusión, que fue el marco que utilizamos para manejar la noción de inclusión, cómo se realizó el manejo de los grupos focales y cuáles fueron nuestros resultados, a qué conclusiones llegamos en el estudio y algunas recomendaciones que estamos haciendo en el marco de fortalecimiento de políticas públicas. El objetivo de nuestro estudio fue reconocer la efectividad de las políticas e instrumentos de inclusión de las mujeres en el Distrito Federal. Básicamente escogimos el Distrito Federal porque tenemos esta noción de que es una de las entidades que más ha avanzado en el tema dentro del país. Queremos tomarlo como punto de partida para ampliar después estudios posteriores en el marco de tanto de evaluación de políticas públicas como de evaluación de políticas públicas hacia las mujeres. Bueno, ¿cuál es la definición que tomamos de políticas públicas? Las definimos como el conjunto de decisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o recursos, y entendemos que este es un proceso en que se encuentran en juego bienes o recursos que pueden ya sea afectar o privilegiar a determinados individuos o grupos. ¿Por qué es importante evaluar las políticas públicas? Bueno, primero porque nos permite disponer de datos y conocimientos para la reflexión y para la acción en torno a los efectos, las causas, los procesos subyacentes, la comparación, la acumulación y la visibilización de las acciones e intervenciones públicas. Aquí se modificó un poco la diapositiva, pero básicamente lo que estamos es tratando de construir este doble marco, uno que sea un observatorio, como donde trabajamos nosotros, que tiene el objetivo de conocer qué es lo que pasa
y por qué está pasando. Pero además generar un proceso que también nos sirva como una brújula, es decir, que podamos, una vez que entendemos los procesos, identificar cuáles son las alternativas y las mejores opciones y cursos de acción, entendiendo que nos encontramos en un entorno cada vez más complejo, globalizado y con tendencias que se van modificando. Bueno, en ese sentido, entonces, tenemos un modelo de evaluación de políticas públicas que tiene como objetivo analizar cuáles son los efectos e impactos de las intervenciones e instrumentos que se realizan, entendiendo que para aplicar las políticas a las nuevas realidades, esto es un proceso que requiere distintos pasos, etapas, para que los colectivos puedan irlos asumiendo y los vayan incorporando en lo que son sus decisiones y procesos individuales. Entonces tendríamos lo que son 3 niveles. Uno que son los proyectos, que sería el nivel micro, los programas, que es el nivel meso, y las políticas, que sería el nivel macro. Cuando estamos hablando ahora de políticas con impacto de género, entonces estamos hablando de 5 elementos constitutivos de estas políticas. El primero, por supuesto, son las beneficiarias, que tienen en sí mismas y como individuos una carga de realidad objetiva y subjetiva, que forma parte de su identidad. Un entorno material, que es la realidad socioeconómica, un entorno cultural, que son su familia, la comunidad, la sociedad, y las políticas públicas en sí mismas, que tienen finalidades, contenidos y un proceso de planificación, y a su vez un entorno, que es el entorno institucional donde operan, donde hay prácticas, culturas, mecanismos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué metodología aplicamos para realizar nuestro estudio? Esto es como el marco conceptual. Decidimos aplicar la metodología de los grupos focales. ¿Qué es básicamente un grupo focal? Es una reunión de personas que se juntan para discutir un tema en particular. La intención de esto es tener como un tipo de entrevista, pero que se enriquece por la participación de los integrantes del grupo. Entonces obtenemos las opiniones individuales, pero son enriquecidas por el contexto del debate en el grupo. Y la que sigue. ¿Para qué nos sirven los grupos focales o por qué seleccionamos esto? Porque nos ayudan a entender las preferencias de distintos grupos de interés y predecir de cierta manera sus reacciones a determinados instrumentos y políticas, pero además nos ayuda a resolver posibles confusiones e incluso a descubrir qué problemas existen en el momento de la aplicación de la política o el diseño de los instrumentos y proyectos, y nos sirve, vamos a decir así, a ver la política a través de los ojos de otros. Muy bien. ¿Cuál fue la problemática que decidimos estudiar? Nosotros, en el planteamiento del programa y del proyecto, dijimos, vamos a estudiar las políticas para la inclusión de las mujeres en el Distrito Federal. Y ahí nos topamos con esta idea de qué es la inclusión, cómo podemos saber que una política está operando en términos de promover la inclusión. Y entonces decidimos un poco tomar este truco de definir algo por lo que no es, y nos fuimos del lado de la exclusión. Y si se fijan, marcamos aquí una zona, que es la zona de exclusión, un tránsito a la zona de vulnerabilidad, que después nos lleva a la zona de inclusión. Desafortunadamente este no es un proceso lineal como se ve ahí en esta flecha, sino que nos encontramos con que hay personas que nunca pueden salir de la zona de exclusión por determinadas condiciones, o que salen de la zona de inclusión pero permanecen en la zona de vulnerabilidad, y cualquier factor las regresa a la zona de exclusión, y es por eso que el papel de las políticas públicas es crucial para romper esta barrera que se genera entre la zona de vulnerabilidad y la zona de inclusión total. Nosotros consideramos entonces que la exclusión, no solo de las mujeres en general, pero para este estudio en particular, está basada en 3 tipos de factores. Los factores desencadenantes, que serían en el esquema que vimos, la realidad material, socioeconómica, que está definida por cuestiones laborales y por cuestiones económicas de la economía en su conjunto.
También tenemos lo que son los factores potenciadores o inhibidores. Ahí tenemos factores de índole cultural, personal y de relaciones. Y finalmente, unos más amplios que serían el contexto macro, que son los dinamismos vitales y los dinamismos estructurales. Estos pueden obstaculizar un proceso o potencializarlo. Rápidamente les muestro cuáles son los factores que tenemos en cada una de las categorías. Como laborales, tenemos en la zona de inclusión lo que sería el empleo fijo y estable, buenas condiciones dentro de, una vez estando empleando, tener buenas condiciones, y la experiencia laboral, la capacidad de acceder al mercado, generar experiencia y entonces desarrollar las potencialidades del individuo. En la zona de exclusión tenemos lo que es el desempleo, el subempleo, la temporalidad laboral, la precariedad o contar con un empleo, por ejemplo, pero no tener seguridad social, que es un caso muy recurrente aquí en México. En términos económicos tenemos los factores económicos individuales, como contar con ingresos que sean suficientes y también regulares, porque a veces tenemos personas que pueden ganar estacionalmente una buena cantidad de dinero, pero como no es un ingreso regular, entonces siguen en la precariedad y eso las mantiene o en vulnerabilidad o en exclusión. Que tengan o que puedan contar con fuentes alternativas de ingresos en caso de que la fuente principal desaparezca o se vea limitada, y las condiciones de la vivienda. Por el otro lado, por supuesto, tenemos lo contrario, ingresos insuficientes o irregulares o la absoluta carencia de ingresos, el endeudamiento, la infravivienda o no contar con vivienda. Los culturales son los factores de asimilación cultural, los perfiles culturales aceptados, los buenos niveles de instrucción, aquí metemos la variable de educación, y la calificación para las demandas que se presentan en el mercado. Por el otro lado, algunos que operan como factores de exclusión, aunque no deberían de serlo, son la pertenencia a minorías étnicas, y entonces encontramos a veces una doble exclusión. Una mujer indígena, por ejemplo, tiene más potencial de ser excluida. Barreras idiomáticas, estigmatización o etiquetaje, que tiene mucho que ver con las mujeres y los roles designados por la sociedad, el analfabetismo, la baja instrucción o, bueno, ahí está repetido. En factores personales tenemos el desarrollo de los individuos, la capacidad de iniciativa personal, las cualidades personales que son valoradas socialmente y la buena salud. Estos son los componentes personales. Otros que son factores de exclusión son la edad, las discapacidades físicas o psíquicas, las enfermedades y las adicciones que operan a nivel personal. Y en el tema relacional tenemos lo que sería el apoyo familiar o una red social fuerte o comunitaria, residencias en zonas de expansión y la integración territorial. Y por el otro lado, la carencia de vínculos familiares o de redes sociales y comunitarias de apoyo, un entorno degradado y el aislamiento geográfico. Y estas variables en el caso de las ciudades son muy importantes, porque a veces la expansión urbana va alejando, por ejemplo, a población que se encontraba en las zonas céntricas, que contaban su vivienda, por ejemplo, con servicios, con accesos, las van alejando, las mandan a la periferia o a zonas donde entonces pierden, por ejemplo, esta calidad de la vivienda. Estas variables entonces en las ciudades se vuelven muy importantes. Y finalmente tenemos los factores obstaculizadores o posibilitadores, es decir, pueden operar en las dos formas, y son los dinamismos vitales, que tienen que ver ya con pasar de esta construcción de la tranquilidad material a un desarrollo personal. Y entonces tenemos lo que es la confianza, la autoestima, la seguridad, la voluntad de realización, contar con motores o motivaciones importantes, el optimismo y la iniciativa. No sé si están familiarizados con la encuesta que acaba de salir del nivel de satisfacción que tienen los mexicanos con su vida, que es un poco extraño, ¿no? Porque pensamos, ¿y por qué están tan felices los mexicanos? Pero bueno, el optimismo es un factor de un dinamismo vital. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que nos desvitaliza o nos apachurra, vamos a decir así? Pues el otro lado, la fragilidad en la confianza, en la identidad y en la autoestima, que tiene mucho que ver con
elemento de la violencia, ¿no? Que pega muy fuerte en romper lo que es la confianza, en lo que es la autoestima, el miedo, las incertidumbres, la inseguridad, el desánimo, la impotencia o incluso la desmotivación. Y ya en casos más extremos, lo que es el fatalismo, la falta de perspectivas, altos grados de frustración, enfrentamiento, violencia, pasividad, etcétera. Y los dinamismos estructurales que tienen que ver ya con todo el entorno, lo que nos rodea, y ahí por supuesto, y para nosotros en el observatorio es muy importante, la parte de la estabilidad económica, el crecimiento económico, la creación de empleos, las políticas sociales, la protección social, la redistribución de recursos y el papel activo del Estado en materia social. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener todos los otros componentes, pero si se altera cualquiera de estos estructurales, puede regresarnos a una situación de exclusión. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en España. Había personas que tenían una vivienda, que tenían un cierto nivel de vida, que era gente que estaban empleadas, que se iban de vacaciones y de repente una crisis económica y de empleo los regresa no solo a una zona de vulnerabilidad, sino a muchos grupos sociales los arroja a la exclusión. Por ejemplo, a los que pierden su vivienda, etcétera. La recesión económica, las políticas de ajuste regresivas, como las que en efecto están aplicando en Europa, la desregulación y la desprotección estatal, que va conectada con las políticas de ajuste, la desestatización, la salida del Estado por completo de procurar el bienestar social, o una crisis fiscal del Estado. Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros hicimos fue construir este gran marco, y pensar, todas estas cosas son necesarias, tienen que estar presentes y se tiene que incidir en ellas para garantizar que se pueda dar ese tránsito, salir de la exclusión, pasar por la vulnerabilidad y una intervención puntual para llegar a la zona de inclusión y mantenernos en la zona de inclusión. Y por eso las políticas públicas son tan importantes. No quiero caer en el cliché de decir que por supuesto las crisis económicas o todos estos factores afectan más a las mujeres, porque eso ya es un poco el entendido. Por eso estos factores operan para varios grupos sociales y por supuesto operan para las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en los grupos sociales? Déjenme platicarles un poco. Cuando realizamos los grupos focales teníamos dos objetivos. El primer objetivo era identificar la presencia y preeminencia de los factores entre las participantes, de todos estos factores que hablamos. Seleccionamos algunos porque todos nosotros hemos sido víctimas de encuestólogos en la calle y después de la pregunta 48 realmente o tenemos que ir a algún lugar o por lo menos al baño. Entonces no queríamos agredir a las participantes en el grupo. Encontramos una solución que fue aplicar unos cuestionarios escritos. Intencionalmente aplicamos los cuestionarios escritos antes del grupo focal porque no queríamos que el propio debate del grupo focal influyera sobre las respuestas. Y después una vez que concluyeron las respuestas de los cuestionarios, hicimos una discusión dirigida. Aquí lo que teníamos unos diagramas más hermosos, pero la tecnología nos los cambió. Bueno, aquí teníamos a las mujeres, aquí teníamos la identificación y lo manejamos en dos niveles, obstáculos y problemas. En ese sentido, obstáculos eran situaciones que se podían remontar, que se podían transformar, que habían representado algún problema en algún momento. En los últimos 3 años era el marco de tiempo que les pusimos. Y entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos que han enfrentado? Y después, ¿cuáles eran los principales obstáculos que habían enfrentado? Y ahí lo poníamos los ámbitos de acción, que desaparecieron aquí en la diapositiva, pero básicamente eran el ámbito laboral, los factores, el ámbito económico, el ámbito de las relaciones y el ámbito de la convivencia y la participación. Entonces, queríamos identificar cuáles eran los principales obstáculos y problemas a los que se enfrentaban para participar en cualquiera de estos ámbitos. Bueno, estas preguntas nada más se las pongo como un ejemplo. Dentro del cuestionario teníamos para la parte laboral más preguntas, pero básicamente era saber si estaban empleadas, qué tipo de empleo tenían y cuáles eran las condiciones en que se daban ese empleo, y si no estaban empleadas,
si estaban buscando o habían buscado empleo activamente, porque ya saben que esa es la definición estadística de desempleo, es buscó usted empleo o trabajo la semana pasada, si no, no cuentas como desempleado. Entonces era eso, y después preguntábamos por qué medios o por qué no, para conocer cuáles eran los obstáculos. Y también la parte de la vivienda, que nos da una idea del entorno socioeconómico también, y que tiene que ver con parte de los factores. Ahí hablábamos del régimen de tenencia de la vivienda y de las condiciones. Entonces ahí también queríamos saber en qué forma estaba, si tenían vivienda, cómo era, si era propia o no, y cuáles eran las condiciones en que se encontraba la vivienda. La siguiente. Ahora sí les quiero compartir lo que encontramos en lo que fueron las medidas, una sección del cuestionario que son medidas de inclusión y que busca detectar estos factores. Bueno, la primera es, en la actualidad, ¿qué tan satisfecha se siente con la vida que lleva? Y esto es acorde un poco con esta encuesta de la que hablamos. El 65% de las participantes en los grupos dijo que se encontraba satisfecha con la vida que llevaba. Pero les preguntamos, ¿usted diría que la sociedad mexicana hoy en día es, y dábamos opciones, más democrática, más conflictiva, más religiosa, más racista, más machista o más respetuosa de los derechos humanos? Y la mayoría contestó, estos son los bastantes, que la sociedad era más conflictiva, más respetuosa de los derechos humanos, lo cual fue bueno, pero más violenta y más racista. Perdón, más machista. Esa fue la primera pregunta como de contexto de participación social e inclusión. Después dice, en general, ¿usted diría que los capitalinos son iguales, los capitalinos y las capitalinas, hombres y mujeres, son iguales ante la ley? Nos dijeron 60%, que entre poco y regular. Unos dijeron 30% dijo que poco y otro 30% dijo que regular. Muy pocos dijeron que sí, que bastante. Comparando a la Ciudad de México de hoy con la de hace años, o por lo menos por lo que ha escuchado, ¿usted cómo considera que son los capitalinos? Si son más respetuosos a los demás, más religiosos, más honrados, más machistas, más racistas o más violentos. Y una vez más, salió más machistas y más violentos como las más altas. Algunos de estos resultados, de hecho, fueron sorprendentes para nosotros. En su opinión, ¿qué grado de conflicto considera que hay en la Ciudad de México entre los hombres y las mujeres? El 85% de las participantes consideró que era grave. ¿Y usted cree que para tener éxito en la vida en la Ciudad de México da lo mismo o no que ser hombre que mujer? Y el 95% dijo que no da lo mismo. Aquí tenemos, no sé, en el tránsito tecnológico, perdimos algunas gráficas que no sé si se ven ahí en la pantalla, ¿no? Bueno, regresamos. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo considera usted que necesitaría para llegar a tener el nivel de vida que le gustaría? Entre 1 y 2 años, 3 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 20 años, de 21 a 30 años, nunca y ya lo tengo. La mayoría del rango se encontró entre de 6 a 10 años y de 11 a 20 años. Y algunos que dijeron, ya lo tengo. Eso nos dio gusto, saber que hay quien ya lo tiene. Y la siguiente pregunta era, ¿por cuáles considera ustedes que son el obstáculo para que usted pueda alcanzar este nivel de vida que busca? El 75% de las participantes consideró que su principal obstáculo era su sexo. ¿Qué grado de discriminación cree usted que sufren las mujeres en nuestra ciudad? El 95% señaló que el grado de discriminación era alto. En su vida diaria, ¿qué tan a menudo le pasan las siguientes situaciones? Esto tiene que ver con el aspecto de convivencia y percepción. Usted es tratado con menos respeto que otras personas. Usted recibe un servicio inferior a otras personas en tiendas o restaurantes. La gente se comporta como si pensara que usted no es inteligente. Y me voy a parar en esta, nos tocó mucho que las mujeres nos decían, cuando voy al mecánico, si no voy con un hombre, no me atienden, y si voy con un hombre, le hablan al hombre. O sea, piensan que soy menos inteligente, básicamente. La gente se comporta como si tuviera miedo de usted, la gente se comporta como si usted fuera deshonesto, la gente se comporta como si ellos fueran mejor que usted, y usted es insultada o le ponen apodos despectivos.
Y aquí encontramos que la preeminencia estaba en: usted es tratado con menos respeto que otras personas, la gente se comporta como si pensara que usted no es inteligente, o la gente se comporta como si ellos fueran mejor que usted. Esas fueron las respuestas. ¿Y usted a qué lo atribuye? El 45% lo atribuyó a su sexo, y otro porcentaje que me parece muy grave también, a su edad. Muy bien, las medidas de inclusión continuaron y preguntaron: y siempre pensando en cómo funcionan las cosas en esta ciudad, ¿quién diría usted que en la práctica logra hacer valer sus derechos entre hombres y mujeres? Y dice que él no era mucho, algunas veces o casi nunca, y el 90% consideró que las mujeres solo en algunas ocasiones pueden hacer valer sus derechos. Y las medidas de inclusión, aquí lo que preguntábamos es si usted está de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones. Y entonces diría: ser ama de casa es igual de gratificante que tener un empleo remunerado. Tenían que decir acuerdo o desacuerdo. Una mujer que trabaja puede tener una relación tan cariñosa y estable con sus hijos como una mujer que es ama de casa. En general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. En una familia, el deber principal del padre es ganar dinero y el deber principal de la madre es cuidar de la casa y los hijos. Para un hombre es más importante seguir estudios superiores que para una mujer, y es indispensable que una mujer tenga hijos para sentirse plenamente realizada en la vida. Los niveles de desacuerdo con estas afirmaciones iban entre 30 y 45%. Y en lo que se refiere a medidas de inclusión, y este es el refuerzo de la que sigue: si usted quisiera tener un hijo como madre soltera, pero no quiere tener una relación estable con el padre, su familia y amigas, y el 45% en la Ciudad de México considera que sí la apoyarían, el resto no. En la Ciudad de México, en los últimos años, ¿qué tanto cree que se ha avanzado en promover la igualdad de oportunidades para las mujeres? El 65% considera que se ha avanzado lo necesario. Había la opción más de lo necesario o menos de lo necesario también. Esas fueron como las preguntas en el cuestionario. Eso es antes del debate. Y en el objetivo 2 del cuestionario tenemos evaluar el reconocimiento, perdón, de los grupos focales, era evaluar el reconocimiento primero, si la gente reconocía un programa, aunque no supiera bien de qué se trataba, sino si sabía que existía. Y el conocimiento después, entonces usted lo ha usado, ¿qué le parece?, ¿cómo lo evaluaría? Y poníamos una escala de evaluación. Y ahí hacíamos una presentación de los programas e instrumentos que nos parecieron más emblemáticos. Y aquí está la lista de los programas que se presentaban. Los amarillos fueron los que la gente reconoció. Otros no tenían ni idea, nunca habían oído hablar de ellos, o habían oído hablar de ellos, pero no sabían cómo funcionaban. Muy bien. Bueno, ahora quiero compartirles un poco de algunas de las frases que recuperamos de los grupos. La violencia es cotidiana y abre las puertas a todas las demás violencias, que las mujeres ven como normales o peor aún, se ven como merecedoras de ser tratadas así. Ahí trabajamos con un grupo que hace una organización de la sociedad civil que trabaja también temas de género en los medios, y nos decían que cuando iban a enseñarles esta parte de cómo se reproduce la violencia en los medios, y les decían, es que mira, ahorita cuando la está golpeando, eso es un mal mensaje en los medios, reproducir la violencia, y la respuesta de las participantes era, es que no vio el capítulo de ayer. Entonces, ven esta idea, ¿no? De se ven como merecedoras, o sea, ven que esa mujer sí se merece ser golpeada en el episodio por sus actos, ¿no? Bueno, otra frase es los trabajos en las mujeres son de menor paga, menor valor, y ahí es donde entra la discriminación. Ahí hablamos mucho de la parte del techo de cristal y nos compartieron una historia de una persona que era un hombre, llevaba 10, 15 años trabajando en una empresa, se va de vacaciones y regresa y es mujer, y al día siguiente lo corren, porque ya no podía hacer el mismo trabajo que había hecho hace 15 años, ese fue el argumento, porque ya era mujer. Entonces, no es como, estas son las cosas que salen en los grupos focales, ¿no? Que la gente empieza a racionalizar y a pensar en el tema y a sacar ejemplos, vivencias, etcétera.
Bueno, hoy en día hasta un hijo te retiene para hacer actividades que una mujer profesional o no profesional quisiera realizar. A mí me parece muy bonito eso, hasta un hijo. O sea, hasta un hijo, ya cualquier cosa te retiene, hasta un hijo. Pero bueno, otra vez cómo las relaciones y la convivencia se vuelven frenos, ¿no?, para la participación y la inclusión de las mujeres. Y esto de trabajar mucho trae consecuencias en el ámbito personal y familiar. Por ejemplo, si tienes un hijo, lo descuidas, no lo ayudas, no le pones la misma atención y el mismo tiempo. Eso hace compleja la vida en familia. Con una pareja no tienes ni tiempo ni capacidad física y mental como para poder dedicar tiempo de calidad a una relación. Eso era parte de los que nos comentaban en los grupos de mujeres, de profesionistas. Otra es, la mujer es el pilar de todo y no puede quebrarse. Entonces, si hay un enfermo en la casa y la mujer también está enferma, ella de todas maneras tiene que atender al enfermo. La división sexual del trabajo se refleja en el ámbito público y doméstico y cada vez es más notoria y se vuelve un problema estructural de inequidad. Aquí tuvimos, dentro de los distintos grupos focales, 2 grupos focales que hicimos con expertas de la UNAM, con el programa para las mujeres del SAGE y con el programa universitario de estudios de género, y nos ayudaron mucho también a, en el marco de la teoría más acabado, entender estos procesos. Bueno, esto es un poco lo que salió de los grupos focales y de los cuestionarios, y bueno, ¿a qué conclusiones llegamos a partir de estos resultados? Es que la exclusión social es un fenómeno complejo y multidimensional. Esto significa que mientras algunos aspectos mejoran, otros pueden empeorar o permanecer estables. Algunos de los instrumentos aplicados en el Distrito Federal requieren de mayor difusión, eso lo notamos, había mucho desconocimiento de los programas o muy poco uso de los programas también, y de una mejor estrategia de comunicación hacia la población objetivo a fin de mejorar los niveles de reconocimiento y conocimiento. En el diseño de algunos instrumentos se pueden detectar elementos de la concepción patriarcal tradicional de las mujeres. Ahí nos hablaba mucho de que los programas a veces, aunque son para mujeres, son diseñados por hombres. Entonces, ahí se ve, y teníamos, por ejemplo, el de comedores comunitarios, y decían que era mucho pensar en esto, que las mujeres tenían tiempo libre para atender los comedores y cocinar, y darles una paga muy pequeña, ¿no? Pero está basada en esta misma noción, concepción patriarcal, o estos programas que, aunque ahí sí tuvimos distintos enfoques, los de salud, por ejemplo, que son básicamente de salud reproductiva. Entonces, qué bueno que se está haciendo énfasis en esta problemática de salud que es específica de las mujeres, pero tampoco se puede reducir todo el tema de la salud de las mujeres a las cuestiones reproductivas. Entonces, esos fueron algunos de los temas en la cuestión de la concepción patriarcal. En el Distrito Federal se han emprendido algunas acciones compensatorias, pero es necesario avanzar hacia políticas socioeconómicas sustentables que tengan como meta principal alterar la lógica de la desigualdad. Aquí les quiero comentar el programa de transporte público para mujeres. Lo primero que me decían es, ¿y por qué 2 vagones en el metro? O sea, ¿por qué 2? ¿Por qué no medio metro? O sea, ¿qué estás aprendiendo? Primero los hombres, esta idea de la mujer tentadora, que si están junto a la mujer es que no se pueden controlar, entonces mándalos a otros vagones, pero además a las mujeres dale 2 vagones, no les des medio metro, porque es esta todavía visión de que las mujeres son minoría, ¿no? Entonces las mujeres que van a ir a trabajar en el metro son minoría, y las que no van a ir de 7 a 10 es que no trabajan, entonces que vayan a la hora que sea, que vayan cuando ya no está lleno, ¿no? Esta conceptualización. Y bueno, es necesario generar un debate social más amplio. ¿Por qué? Porque parte de la idea de los grupos focales es esto, es iniciar el debate, es que la gente, las propias mujeres empiecen a cuestionar sobre esta situación, sobre estos modelos y parámetros de exclusión, sobre los que ellas mismas operan y a veces refuerzan. Entonces, hablar sobre esto de los roles tradicionales y desarrollar formas en las que las propias mujeres sean capaces de analizar sus necesidades y plantear sus requerimientos. Pero eso no quiere decir que otra vez tenemos que pensar que el género es solo cosas de mujeres, sino que también los hombres tienen que participar en este nuevo debate, y ahí hablamos de esta construcción de las nuevas masculinidades, ¿no? Y cómo el hombre tiene que encontrar un nuevo
papel en la sociedad y adaptar estos roles y comprender cómo contribuye a estos procesos de exclusión. Y finalmente algunas de nuestras recomendaciones, porque parte de lo que mucho se habla es, ya que va uno a analizar, y entonces, ¿qué propones? ¿No? Bueno, entonces estamos hablando de que se haga un enfoque integral y estratégico de este tema para que se puedan integrar las partes y el todo, porque muchas veces tenemos solo algunas dependencias que se ocupan del tema o que las tienen, o algunas áreas, por ejemplo, nos comentaban en el tema de la salud, y a lo mejor aquí puedo abusar de unas amigas que vinieron, de cómo para la atención incluso a las mujeres y cómo a veces las mujeres llegan y el doctor les dice, oiga, ¿y por qué llego tan tarde? Y ¿por qué no se cuida? ¿Y por qué no se atiende? Y ya ve, ¿por qué viene hasta ahora? O sea, maltrato, ¿no? Que en el tema de la salud se da, pero en otros temas también, ¿no? O la mamá, que ¿por qué trae al hijo así en el sistema educativo, ¿no? ¿Y por qué trae al hijo enfermo? ¿Y por qué lo trae sucio? Y, o sea, reproducción de estos patrones. Entonces, por eso tiene que ser integral y estratégico y transversal. Fomentar la participación ciudadana y habilitar a las personas a quienes va dirigido como agentes activos de sus propios procesos de incorporación social. O sea, trascender de esta idea del beneficiario y el que está ahí, ¿no? Para esperar a ver qué le mandan y qué gran plan surgió esta semana. Igualdad de oportunidades y transversalidad de género, establecer objetivos realistas, creíbles, contrastables y evaluables. Esto es un paso que tenemos que dar más en política pública. Pasar de enfoques exclusivamente paliativos a un enfoque preventivo, con el cual identificar, combatir y neutralizar los factores de exclusión antes de que estos se manifiesten individual y socialmente. Y finalmente, establecer un proceso continuo de adaptación a los cambios sociales y a las nuevas necesidades. Esto es a grandes rasgos el estudio, conclusiones, recomendaciones. Los trajimos aquí con una falsa promesa de un libro, pero el libro todavía está en la imprenta, entonces esperamos tenerlo en las próximas 2 semanas y tenemos sus datos y ya les haremos llegar a saber cuándo está y si lo quieren, pues con mucho gusto se los hacemos llegar o pasan a visitarnos por allá, platicamos más sobre el tema. Bueno, entonces le cedo la palabra a Iván y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montes. Ahora conocemos mucho mejor la investigación y el modelo de evaluación que desarrollaron a partir de los grupos focales para evaluar los instrumentos para las mujeres en el Distrito Federal. Sin duda, la evaluación de las políticas públicas y sus instrumentos es una herramienta muy importante para mejorar el impacto que estos pueden tener, en este caso sobre las mujeres en nuestra ciudad. Además, a través de las respuestas y los resultados, pudimos realizar una reflexión sobre nuestra propia relación con estas y otras políticas. Otro aspecto importante es que la investigación nos brinda una serie de recomendaciones concretas que pueden comenzar a aplicarse en el corto y mediano plazo como referencia para fortalecer las intervenciones existentes y crear nuevas. Ahora le voy a pedir a nuestras honorables integrantes de la mesa que nos compartan sus impresiones sobre 3 aspectos fundamentales relacionados con este tema. Uno, que sería ¿cuáles consideran que es el estado que guardan las políticas e instrumentos para las mujeres en México? 2, que es ¿cómo se puede incorporar los resultados de las evaluaciones en el diseño de programas e instrumentos? Y el 3 sería ¿hacia dónde deben ir los esfuerzos a favor de la inclusión de las mujeres? Bueno, para iniciar me gustaría solicitarle a la maestra Magdalena Sofía García Siqueiros, como es de su conocimiento, esta investigación se enmarca dentro de la vertiente de investigación del Programa de Conversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social. La maestra Magdalena Sofía García Siqueiros, quien es actualmente la directora de investigación y profesionalización del INDESOL. Démosle un fuerte aplauso a la maestra García. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, de entrada quisiera agradecerle a Artemisa y a su equipo la invitación al instituto y concretamente a una servidora con mi colaboradora Gladys, quienes estamos
coordinando el proyecto de investigación, de hecho la convocatoria donde está enmarcada este trabajo, y pues felicitarte porque verdaderamente me llamó la atención que lograras terminar el trabajo, en virtud de que cuando fuiste a presentar tu avance, vimos que era un trabajo titánico por los tiempos, y bueno, de entrada una felicitación. Y por otro lado, como que me surgen algunas reflexiones, inquietudes en torno a, justamente, te abocaste al DF para este estudio, y bueno, aún en el DF, que es como la ciudad más vanguardista, de más tolerancia, de más iniciativas, de más perspectivas de proyectos concretos, y me refiero concretamente al programa de Mujeres de DF, créanme que es un programa que con tan pocos recursos hace maravillas. Cuando una servidora trabajó en el GDF, ya en el sexenio anterior, íbamos mucho en Mujeres a evaluar los proyectos, y nos llamaba la atención lo que se hacía, y inclusive cómo llegaron a presentar proyectos concretos hasta en las salas de registro civil para sensibilizar a los hombres de toda esta posibilidad de su inclusión, de su participación de una manera mucho más simétrica, y era como un trabajo de hormiga, y yo creo que estas políticas públicas ubicadas en la Ciudad de México, en la capital, pues yo soy de provincia, ya tengo muchos años por acá, soy norteña, y realmente estamos en la gloria aquí, a cómo estamos en provincia. Digo, concretamente, si vemos cómo estas iniciativas, estos procesos de políticas públicas han avanzado con relación a 20 años, sin embargo, llama la atención cómo aún así, bueno, en 2 grupos focales, desconozco, ya veré el libro y los resultados, no recuerdo cuál fue tu muestra y la selección de la misma, como para entender estos resultados, estas lecturas, porque pues grupos focales pues son acotados, son visiones, son percepciones con una representatividad que quizás no es muy amplia, pero finalmente, aunque sean grupos focales, se están dando pautas como para darnos a entender que finalmente avanzamos, pero falta muchísimo por avanzar, ¿no? En ese sentido y como muy paradójicas las respuestas que nos empezaste a transmitir, ¿no? Como por un lado una percepción de una sociedad machista, una violencia, pero por otro lado como un 65% de que están satisfechas, ¿no? Como esas lecturas que me parecieron también muy contradictorias, que no sé si en los mismos grupos focales las mujeres que participaron, habría que ver cómo estos niveles de escolaridad que tuvieron las mismas, estos procesos de sensibilización previa, porque quizás al mismo tiempo ellas reproducían en los mismos grupos focales su propia percepción de lo que ellas mismas reproducen, ¿no? Digo, en este sentido como que hay que ver como con más calma, más a detalle, desmenuzar estos resultados, estas lecturas, estos indicadores que se trabajaron, y bueno, finalmente, bueno, el tema es muy apasionante, como que nos llega, y yo creo que ahorita lo que apunta en este momento de coyuntura política, transicional, es un poco como retomar los acuerdos internacionales, nacionales que se han generado en los últimos años de una manera mucho más cristalizada en toda esta perspectiva de transversalización de género en todos los programas, sobre todo el sector social, a donde yo estoy enmarcada, en lo cual me ocupo actualmente, que es en el Indesol. Y bueno, vamos a ver si esto no se queda únicamente en una política pública del discurso, ¿no? Vamos a ver hasta dónde realmente las políticas públicas del gobierno en la operación de los programas van a aterrizarse en esta tarea de ir aplicando no nomás como el enfoque de sensibilización de género, sino como ir viendo la lectura de lo que es ser hombre y ser mujer, ir planteando los lentes desde cómo viven las problemáticas los hombres y las mujeres en sus propios contextos, para sobre ello aplicar las políticas, porque a veces ahí hay como un enredo, ¿no? Y sobre todo, toda esta cuestión de que es hombre y mujer, porque también como que se confundía género nomás, cómo hacer que la mujer sea igual, ¿no? Digo, esta situación de las masculinidades, pero desde una inclusión de ambos, ¿no? Más simétrica. En fin, es como que da la pauta para muchísima reflexión, y yo creo que hasta para debate, porque esto nos llega y hay muchísimas aristas desde donde entrar al análisis, ¿no? A verlo en perspectiva también. Entonces, pues yo aquí le dejaría, quizás podremos plantear y comentar entre todos algunos aspectos, pero pues te agradezco muchísimo y felicidades de nueva cuenta. Gracias.
Muchas gracias, maestra García. Ahora, para terminar, haremos un espacio para preguntas y comentarios de nuestros invitados e invitadas. Gracias, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jacqueline y vengo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Y efectivamente, pues una felicitación, porque definitivamente estos son los tipos de estudios que son necesarios para realmente visibilizar una realidad que siempre está como muy por debajo del agua, o así la quieren mantener. Creo que el Instituto de las Mujeres siempre ha trabajado como con esta necesidad de ir planteándose hacia dónde va la política pública para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Y bueno, creo que en este caso, bueno, a lo largo de estos 6 años de trabajo, toda esta creación de modelos, de leyes e incluso la transversalización de la perspectiva de género en todas las dependencias del gobierno para que trabajaran programas, acciones especiales para favorecer a las mujeres, creo que también ya es un paso muy importante, porque bueno, como bien lo declara nuestra directora, la maestra Santa María Monjaras, si no hay un monto específico para llevar a cabo una política pública, entonces no podemos hablar de algo real. Y hoy por hoy, pues sí se están echando a andar políticas públicas con ya un recurso etiquetado para que realmente se estén efectuando. Entonces, bueno, al menos desde la intención del instituto siempre es estar viendo cómo se va ampliando este abanico de oportunidades para las mujeres. Y bueno, en el caso del programa de coinversión para el desarrollo social en el Distrito Federal, también es muy importante comentarles que efectivamente es uno de los programas que no tiene ningún apoyo, digámoslo de empresa, de fuera, transnacionales, sino que es un fondo que lo otorga cada una de las organizaciones, de las dependencias hacia organizaciones, y que se ha mantenido a flote ya por más de 13 años. Entonces, bueno, realmente esto es muy emotivo, porque las organizaciones civiles han aportado modelos, experiencias, y que esto finalmente lo han traducido también en política pública. Entonces, bueno, igual más adelante se podría ampliar más los comentarios, pero bueno, muchas felicidades por este trabajo, ha sido muy bueno y sí nos gustaría mucho contar con ello. Estaremos en comunicación para que también podamos después platicar y qué manera se puede ampliar más esta investigación. De este lado aquí, pregunto. Gracias. Muy buenos días a todas. Con mucho gusto y mucho placer de haber oído a la doctora Artemisa, y felicitaciones por la investigación. Bueno, yo quisiera aportar algunas cosas como para más claridad de lo que significa la problemática de las mujeres, para poder entender más lo que es la perspectiva de género. Si no profundizamos en ese concepto, pues nos quedamos como muy superficialmente haciendo análisis, pero tenemos que, la portada del libro de la invitación que me envió la doctora, había una mujer con una charola y muy bien vestida y con su bolsa, y el hombre ya va saliendo mientras ella mantiene una charola con niños, escobas, cocina, todo lo que significa la situación de las mujeres. Como que vemos que son dos esferas de la realidad social, la pública y la política. Entonces, si no compaginamos esas dos áreas, los hombres tienen que ya darse cuenta de que el mundo no puede seguir en esa bipolaridad, sino que ya las mujeres estamos incorporadas también a lo público, y siempre lo estuvimos, sino nos negaron la posibilidad de que estábamos en lo económico, y resulta que las amas de casa pues somos las que hemos sostenido un sistema con nuestro trabajo doméstico, inclusive sin ninguna gratificación ni monetaria, remunerada o no remunerada, porque muchas veces ni el agradecimiento. Entonces, la teoría de economía feminista del cuidado es muy importante que se tome ya en cuenta, porque las mujeres estamos dando ese servicio del cuidado y cuidamos niños, enfermos, adultos, todo lo que significa el cuidado, y estamos sosteniendo un sistema que no da respuestas para esa problemática.
el estado de bienestar pues como que no funcionó ya más. Hay un agotamiento de las instituciones. Entonces, las mujeres sí, en realidad sí hemos avanzado, y más en el Distrito Federal. Yo también trabajé en el Instituto de las Mujeres, pero todavía nos falta mucho. La desigualdad entre hombres y mujeres es enorme. Tenemos que acortar esas brechas, porque desde el inicio, cuando se le pone a la niña el colorcito rosa y al niño azul, ya nos están marcando una serie de rutas que la sociedad necesita que nosotras cumplamos, ¿no? Y ahora pues la situación es que hombres y mujeres tenemos que incorporarnos a todo y ver la economía, no solamente el mercado, sino la situación de la sostenibilidad de la vida, que es lo que hacemos nosotras las mujeres. Gracias. ¿Alguien más con preguntas? Buenos días. Doctora Artemisa, yo tengo algunas preguntas para hacerle. Primero, uno identifica que aunque los institutos y las políticas específicas para las mujeres intentan hacer como algunos quiebres en esas miradas típicas de políticas públicas, las grandes políticas como la económica, la misma, las de participación, las de educación, todavía no logran hacer realmente un quiebre para incorporar la perspectiva de género. Entonces, claro, son las hormiguitas, las de los institutos, mire, hay que cambiar, pero las grandes todavía siguen sin esa permeabilidad. Y además, diría yo que incluso las políticas mismas que incorporamos de género siguen permeando las mismas miradas típicas. Y eso es un poco lo que veo en lo que los resultados. Entonces siguen permaneciendo, y claro, es que a veces muchas de las acciones de las políticas públicas siguen metiendo, de mujeres, siguen metiendo nuevamente a las mujeres dentro del rol de cuidadora, dentro del rol que laboralmente nos han asignado. Entonces algunas políticas de mujeres, vamos a hacer proyectos con mujeres y sale la costura, nuevamente caemos en el tema de la costura, vamos a hacer redes de mujeres productoras, vamos en salud, y en salud a veces también, aunque identifico muchas acciones muy fuertes, interesantes acá en el distrito donde rompen con esa lógica, desafortunadamente a veces volvemos a caer en lo mismo. Entonces yo quisiera preguntarle si eso logró identificarse en la investigación, si el enfoque de la investigación empató con el enfoque mismo que lleva la política pública del distrito, que de lo que he leído y de lo que conozco es que logró también enmarcarse dentro de política social, que es un enfoque típico que ha venido trabajándose, el enfoque de género, pero vuelve, caemos en el tema de política social. Esa sería una pregunta. Y la otra es ¿qué identificaron en el tema de participación? Sí, de pronto me imagino que acá se resumió básicamente el estudio, pero no sé si hay alguna pregunta con el tema específico de participación, empoderamiento, y si qué encontró en ese tema. Serían las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, me parece que… ¿cuál es tu nombre? Diana. Diana, esto tiene mucho que ver con lo que nos comentaba Leonor, gracias por la pregunta. En efecto, gran parte del debate que tuvimos, y ya más en los grupos focales con expertos, tiene que ver con esto. La política pública sigue siendo una política que está hecha por los hombres, ¿no? Porque son los que se encuentran en aquellas posiciones de donde se diseña la política pública. Pero eso no tendría que ser necesariamente negativo. El hecho es cuando se hace con una visión específica, porque también nos podemos encontrar con que política para las mujeres hecha por mujeres tenga la misma visión. Entonces lo que tenemos que es pensar en esta transformación de ver la realidad, como nos decía Leonor, las mujeres siempre estuvieron en lo público. Tal vez estamos pensando ciertas clases acomodadas que estaban exclusivamente en lo privado, pero las mujeres pobres siempre han sido trabajadoras, y trabajan en el campo, y trabajan en la industria, y trabajan en el cuidado, y trabajan en la salud, y trabajan en todos lados. Lo que no hay es ese reconocimiento a las aportaciones, esa diferenciación de hombre-mujer, de todas las diferenciaciones posibles. Nosotros decidimos hacer una diferenciación biológica. De todas las estratificaciones sociales posibles, decidimos que lo que nos definía y nos diferenciaba era que unos éramos hombres y otros éramos mujeres, y a partir de eso construimos un mundo alrededor de esa institución.
Entonces, mucho, y aquí supongo que Jacqueline de Mujeres nos puede decir, y también Magdalena, es cuando tú entras en los temas de género tienes que desaprender, o sea, la gente primero tiene que desaprender todo eso que le enseñaron, toda esa carga que tiene histórica, familiar, social, hombres y mujeres, y entonces empezar a ver que la realidad puede ser distinta. Y ese proceso de desaprendizaje es muy difícil porque los mecanismos que refuerzan están en todos lados. Entonces tú a lo mejor lo desaprendes y luego lo aprendes, y aquí les quiero contar una historia que me contaba mi mamá cuando era chiquita, de una maestra que tenía un alumno y el niño llegaba y decía aiga. Entonces la maestra le decía, no se dice aiga, se dice haya. Y todo el día en la clase el niño decía haya. Y al día siguiente llegaba y decía aiga otra vez. No se dice aiga, se dice haya otra vez, ¿no? Así pasó como 2 meses, ¿no? Y una maestra dice, pero si tú ya sabes que se dice haya, ¿por qué sigues diciendo aiga? Es que cuando llego a la casa mi abuelita dice aiga. Entonces eso es lo que pasa con el género y con muchos otros temas. Los podemos enseñar en un curso, los podemos presentar en campañas, pero después llegamos a un entorno donde otra vez nos dicen no, o sea, te refuerzo por aquí, te refuerzo por allá. Entonces, ¿cómo vamos a transformar estas dinámicas sociales? Por eso quisimos hacer esta investigación, aunque sabemos que los grupos focales nunca son generalizables, porque queríamos iniciar este debate. Y entonces tuvimos grupos sociales de todo tipo, tuvimos unos con el DIF, con mujeres que van a los programas del DIF, tuvimos con expertas, tuvimos con profesionistas, con gente de posgrado, porque queríamos queríamos saber cómo los otros factores de exclusión operaban y qué tanto seguía siendo el género la constante de la exclusión. Pues sabemos que definitivamente en nuestra sociedad, pues el contexto económico, la clase social, tienen muchos contrapesos, pero aún así nos encontramos todavía con estos resultados, a pesar de niveles educativos distintos, a pesar de posiciones, ocupaciones distintas. Entonces yo creo que eso un poco nos revalora esta noción de que el género sí sigue siendo un tema, que no está superado y que porque a veces si piensas que algo ya está siendo atendido, dejas de hacerle caso. Y hemos visto y nosotros desde el Observatorio Mexicano de la Crisis, pues vemos eso, que finalmente si no aplicamos medidas preventivas, si no empezamos a tratar todos los temas desde la causa, vamos a seguir cayendo en los mismos patrones y nos vamos a encontrar, podemos invertir 80,000 millones de pesos al año en un programa de desarrollo de capacidades y llega una alza en los precios de los alimentos y volvemos a tener una crisis impresionante que te regresa a todas esas personas a la pobreza o a la miseria. Entonces, tenemos que empezar a conceptualizar las cosas como se hacían, ya no funcionan, eso ya nos quedó muy claro, pero no a todos. Entonces, ¿dónde nos sentamos, platicamos y desarrollamos nuevas historias? Sí, con relación justamente a este asunto de esta lectura de este sector que sí ha sido incluido entre comillas, ¿no? Que ha sido gente profesionista, que sí está en alguna medida participando, ¿no? Como ser humano, como ciudadana, que tiene acceso a diversas cosas, pues también se da la paradoja y se refleja, porque la inclusión sí ha sido, la mujer ha sido participativa en el último siglo, porque fue necesario su incorporación al sector productivo, eso es muy evidente, pero por ahí, bueno, ahí nos quedamos, pero la situación es no nomás de inclusión, ¿no? Y a lo que voy es que sí se vio esta paradoja en la lectura, porque estas mujeres que sí eran proactivas, que eran propositivas y que trabajaban, reflejaban una dificultad impresionante en conciliar la vida familiar con la vida laboral, ¿no? En el sentido en que es la doble jornada, aunque no sea el 100% doméstico, pero sí es la doble jornada que tiene que cubrir muchos huecos porque el hombre no le entra también. Entonces, se sacrifica la calidad y refleja que hay una baja calidad en las relaciones afectivas o con los hijos o con el esposo. Entonces, a mí esa parte me llamó la atención entre las aparentemente paradojas o contradicciones, las que sí son incluidas, entre comillas, tienen una calidad muy pobre en otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, y ahí está el asunto, cómo ir a la par en este trabajo de sensibilización de género, pero
de hombres y mujeres, disminución de brechas de hombres y mujeres para que también el hombre le entre este aspecto, hacer un contrapeso con esa doble jornada, que no haya doble jornada, sino como que el hombre le entre más al cuidado de los hijos, a las actividades de la casa, ¿no? O como que veo como esa parte que es como todavía una asignatura pendiente, que se ha ya inculcado muchísimo, hemos avanzado, grandes parejas ya le entran al cuidado de los hijos, cambian pañales, digo, habla de cosas muy burdas y tan domésticas como esa, pero reflejan esta parte más simétrica de las relaciones que se dan desde la casa, porque desde ahí viene todo, ¿no? Entonces, este ejemplo tan concretito de esa gran dificultad de conciliar lo laboral con lo familiar, de estas que sí son incluidas, aparentemente, pues también como que nos destapa otra beta como muy complicada, en donde vemos que realmente sí, pero relativamente, ¿no? En toda esta plataforma cotidiana de trabajo más simétrico, de colaboración, de ir cambiando los roles, de que el cuidado nomás es de la mujer, ¿no? Lo doméstico nomás es de la mujer. Entonces es algo como muy complicado y más de raíz, que hay que irle trabajando a futuro en estos procesos educativos de cambio cultural, de cambio de pautas de conducta, de actitudes, etcétera, ¿no? Es como a manera de complementar un poco lo que platicabas, ¿no? Gracias. Antes que nada, pues agradezco tu invitación, Artemisa. La oportunidad de estar aquí es un tema que me interesa y sí realmente apasiona. Comentarles que el día de ayer también tuve la oportunidad de estar en una presentación de documentales que organiza la CONAVI, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En esos documentales, lo que llama la atención para traerlo a relación a tu presentación es que no solo en el DF, ¿no? Que hay esta inequidad y esta violencia y toda esta, como llamas, zona de exclusión. Los documentales se realizaron en Chihuahua y en Chiapas, y bueno, las tendencias son básicamente las mismas, los resultados son básicamente los mismos, y yo diría que hasta peor, exacto, peor de lo que está sucediendo aquí en la ciudad, porque nosotros ya contamos con cierto grado de, pues, de conocimiento, de ya no estamos tan ciegas, ¿no? Y en ese sentido, lo que viene el documental y lo que veo aquí y se manifiesta es que hay poca presencia de varones, y estos temas siempre se abordan por las mujeres, para las mujeres y desde las mujeres. Entonces, yo quisiera saber, porque también aquí nos acompaña una persona del Instituto Nacional de la Mujer, perdón, del DF de aquí. ¿De qué manera podríamos trabajar desde las OSCs, desde el gobierno, esos enfoques, pero para los hombres, una perspectiva de mujer hecha para los hombres, donde participen los hombres y se involucren los hombres? Tu encuesta me fascinó, las preguntas llegan realmente. ¿Cómo hacer que estas encuestas, estas entrevistas se les haga a los varones? Porque estos temas son para sensibilizar, ¿no? A veces, pues las estadísticas o los programas, pienso yo que una política pública podría ser el hecho de sensibilizar a los varones, no ya tanto a las mujeres, porque nosotras estamos conscientes de la problemática que existe en nuestro país, sino, y en ese sentido, pues también me gustaría saber, o escuchar, ¿no? A lo mejor la participación, la opinión de un varón que nos hace el favor de acompañarnos aquí, porque sí, la verdad es que yo no sé, desconozco qué piensan, qué sienten, qué les causa, ¿no? este tema, cómo lo han vivido, cómo lo han sentido, qué sugieren, cómo lo podríamos afrontar, o su enfoque realmente me gustaría saber, ¿no? Desde un varón. Bueno, algo más sobre los documentales del día de ayer y también muy en relación con tu trabajo. Mencionaba las zonas de exclusión geográficas. Es muy importante, en estos documentales en Chiapas y Chihuahua hablaban eran como obviamente zonas rurales, y allá hay muchas zonas no sé, bueno, si bien es cierto hay zonas de exclusión, hay mucha zona de vulnerabilidad, dado que las chicas ahí, se comentaba en el documental cómo han desaparecido muchas jovencitas de entre 13, 15 años, 16 años. Todas ellas estaban precisamente en una zona de exclusión geográfica y una zona de exclusión económica, y ellas lo que hicieron, creo que muchas de ellas, o prácticamente todas las del documental, fue salir de su zona de confort, bueno, ni tan confort, salir de su zona de pobreza, porque así lo mencionan ellas. Lo que tienen todas estas mujeres que han desaparecido, jovencitas, tienen algo en común, o sea, su zona de marginalidad es económica y geográfica. Resulta que estas chicas salen al centro de su localidad, a buscar trabajo, y lo que enfrentan o lo que les sucede
es que se encuentran con trata de personas y jamás las volvieron a ver. Salieron un día de su casa con la ilusión de encontrar un trabajo para pues, mejorar, ¿no?, la calidad de vida de sus hogares, de ellas mismas, superarse como mujeres. Y se encontraron en el centro, en el famoso centro, todas iban al centro a una oferta de trabajo y jamás las volvieron a ver. Entonces sí hay como muchas zonas de vulnerabilidad, ¿no?, en el país. Y bueno, esa es mi intervención. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente yo creo que desde el gobierno se llevan a cabo como muchas acciones específicas para empezar a romper como toda esta estructura que se está llevando a cabo, como lo conocemos como el patriarcado. Y bueno, como no sé si tú estés o tengas conocimiento, no solamente en el Distrito Federal, sino me imagino que también en la cuestión federal, se llevan a cabo capacitaciones, no solamente a las mujeres, sino también a servidores públicos, incluso a gente que está en la cabeza en direcciones específicas. Sin embargo, nos encontramos aún con muchos retos que cuando se pide que se envíe a las personas estratégicas, hombres, para que también reciban esta capacitación, aún encontramos una gran resistencia, pero enorme resistencia para que ellos puedan trabajar estos temas. ¿Por qué? Bueno, porque se sigue con la creencia de que es género, mujeres. Entonces, sí, claro, es un reto, pero que al menos yo te puedo decir desde las trincheras acá del DF, que efectivamente se está trabajando con las personas que, no sé, tienen a su cargo hombres, ¿no?, que son los que tienen que estar yendo a las capacitaciones. Y te puedo comentar, porque estoy muy cercana a las compañeras de capacitación, son retos, de veras. Cada que tienen un receso de 10 minutos es relajarse ellas, tomar aire para de nuevo regresar. Sin embargo, sí te puedo decir que al final, tal vez de un taller que son de 4 sesiones, sí hay mejora. Sí hay mejora, los hombres hay alguno que otro que sigue resistiéndose, pero van cambiando como cierta visión. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del metro, cuando se estuvo sensibilizando a estos compañeros para que dieran una mejor atención en el marco del programa de Viajemos Seguras. Estos compañeros también igual con una resistencia tremenda, tal vez ustedes lo conozcan, Hombres por la Equidad. Estuvimos trabajando en conjunto con esta organización para la capacitación y se tuvieron muy buenos resultados. En realidad yo creo que las políticas públicas sí se van mejorando día con día, es un reto. Sin embargo, yo creo que es la participación y la visión de la gente que está hasta arriba, ¿no?, en puntos estratégicos para ir también ayudando a ir bajando este nivel de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, algo importante que sí quiero comentar es hacia dónde va la política, ¿no? Decía la chica Diana que bueno, pareciera que constantemente pues caemos en lo mismo, ¿no? No se avanza, como que nada más seguimos en una cuestión de estar dando asistencialismo a las mujeres. Sin embargo, creo que no, sí ha cambiado la visión. Ahorita comentaba la maestra María Elena, un punto muy importante, Magdalena, un punto muy importante que sí está debatiéndose mucho en el instituto, que es cómo conciliar la vida familiar con la vida laboral. Si nosotras desde el instituto estamos como luchando por estos derechos, pues definitivamente cómo hacer que al menos en el gobierno del Distrito Federal se empiece a trabajar con esta visión de que las mujeres sí necesitamos trabajar, pero también con otro tipo de condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, desde acá sí les puedo decir que se está trabajando como mucho eso, estamos incluso viendo cómo replantarlo en el programa de coinversión para este año que viene en los ejes temáticos, para que también con el apoyo de la sociedad civil, que es fundamental, puedan ellas también involucrarse en estos temas, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que sí hemos avanzado, al menos desde el instituto se sigue dando esta sensibilización, talleres, capacitación a todas las dependencias y vienen hombres también, ¿sí? Entonces, bueno, pues desde aquí eso es lo que se está trabajando. Hola, bueno, voy a parar. Buenos días, tardes, me parece. Yo soy Valeria Mayén.
Yo tuve la fortuna también de trabajar en el Programa Universitario de Estudios de Género previo a tener la oportunidad de trabajar en el Observatorio Mexicano de la Crisis. Entonces yo les quiero comentar, por lo que estaban comentando de los talleres de sensibilización, dentro de la Universidad Nacional existe ya un programa que cualquier estudiante, desafortunadamente no es muy conocido, pero cualquier persona, ya sea mujer, administrativo, académico o estudiante, puede ir a levantar un acta administrativa en el sentido de cuando ella cree que sufrió algún tipo de discriminación por cualquier persona que forme parte, por supuesto, de la comunidad universitaria. Esto ha funcionado bastante bien porque cuando sucede no es denuncia, cuando sucede este tipo de comentarios de eventos, es una gran oportunidad para sensibilizar a los hombres, porque los hombres, la persona que haya sido el que hizo el comentario o el agresor, se le lleva a un taller de sensibilización, pero en este caso es absolutamente obligatorio. Y eso es algo muy bueno. El taller de sensibilización lo imparten, me parece que la maestra Ana Buquet, del Programa Universitario de Estudios de Género, y es un taller muy formativo porque sensibiliza tanto al agresor como a la víctima, ¿no? Entonces, pero es obligatorio que lo tome. Si no lo toma, le levantan un acta administrativa y eso se queda en su expediente. Entonces, en algún momento, cuando busque un ascenso, cuando busque una promoción, incluso si es académico, pues esto va a salir a relucir por el comité que tiene acceso a este expediente para tomar la decisión si se le da o no la promoción. Entonces eso es algo muy importante. A mí me parece que ha funcionado muchísimo dentro de la universidad, me parece un logro muy importante del PUEG, pero la verdad es que yo creo que este tipo de instrumento para sensibilizar a los hombres debería de extenderse, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas a nivel de gobierno, porque me imagino que muchas mujeres en el ámbito tanto del sector público, no nada más del sector público, pero también del privado, han vivido este tipo pues de discriminación o de trato diferenciado que las ha de alguna manera denigrado, ¿no? De alguna manera en su integridad, en su capacidad física o, bueno, tal vez no física, más bien intelectual, o en su vida. Entonces, ese programa ha funcionado bastante bien y los hombres realmente cambian. Al final del taller de sensibilización, bueno, no el 100%, ¿verdad? Pero digamos que hay una cuota del 80%, un resultado del 80%, y esto es bastante bueno. Yo considero que este tipo de instrumento que se aplica ya en la universidad a nivel de toda la UNAM podría extenderse hacia otros ámbitos, ¿no? No nada más en el sector académico. Entonces… ¿Es todo? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Gracias. No soy valiente, lo que pasa es que soy misógino reprimido, pero tengo tendencias masoquistas, entonces por eso vengo a estas reuniones. Tengo 3 mujeres, mi esposa me controla, mis 2 hijas me educan, entonces ya estoy asimilando esto. Pero creo que es cierto, hay un problema cultural muy poderoso de aprendizaje para todos, en particular para los hombres en esto, no entendemos, pero yo diría que tal vez en la pedagogía de estos talleres ayudaría mucho no solo ilustrar el abuso que cometen y la manera en que se comportan, porque creo que como se señala y se ha hecho mucho estudio sobre esto, pues tienen un privilegio, tenemos privilegios. Si lo único que nos enseñan en el taller es cómo vamos a perder los privilegios y no nos dicen qué es lo que vamos a ganar, me parece que entonces hay una resistencia natural, que yo creo que es necesario revisar. Segundo, yo creo que se prepara mucho activismo en estos talleres a las mujeres para que sepan de género, de transversalidad, pero como vimos aquí lo que presentó la doctora Montes, está entrelazado con toda una problemática social, económica, cultural, que si no cambia, va a ser modesto el cambio, aunque haya una cierta igualdad entre los géneros. Podemos seguir siendo un país subdesarrollado con 50 millones de pobres, mujeres y hombres, y si eso no cambia, nuestra relación es muy, digamos, relativa, es decir, no estamos viendo el conjunto. Y a mí me ha tocado estar en negociaciones donde
grupos de mujeres activistas se preocupan por la transversalidad, el que diga él y las, él y la en los textos, pero si la ley sale o la iniciativa sale o no, no es tan importante, lo importante es que ya lleve la transversalidad. No, yo no entiendo eso, si ese activismo que permitió que en muy pocos años del feminismo se pasara al género y se llegara a Pekín y se universalizaran los derechos y la igualdad y la equidad de género fuera un tema universal, se usara esa misma capacidad de convencimiento, de trabajo político mundial para ir sobre los otros temas, me parece que todos seríamos beneficiados. Yo creo que ha sido un enfoque restringido. Yo creo que el activismo debe ser un activismo social de política pública en general, no solo en la parte que tiene que ver con la equidad y género o su transversalidad, sino un activismo, digamos, de contracultura y si es posible subversivo sobre los esquemas sociales, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, por qué habiendo candidatas mujer, yo diría, bueno, a lo mejor Josefina era derechosa y no votaron por ella, pero Patricia Mercado fue candidata mujer. ¿Por qué las mujeres no votan por una mujer si eso podría identificar y haría visible la posibilidad de que una mujer gobernara en este país, ¿no? Hoy sí se puede ejercer el voto, hoy sí se vota. ¿Por qué las mujeres votaron por un guapo o por otro señor, por hombres, ¿no? En fin, yo digo que me parece que tienen cada vez más claro el tema de género, pero no tienen tan claro la necesidad del cambio del sistema, ¿no? O del modelo, para no asustar a nadie, ¿no? El cambio del modelo, ¿no? Que es parte de lo que genera todas estas desigualdades, entre otras, ¿no? Entonces, felicitarlos, creo que esto, profesionalizar el tema de la lucha por mejorar la condición del país a partir de un enfoque de género me parece muy bien. Hay que profesionalizar, hay que observar, hay que tener brújula y sobre todo hay que hacer un trabajo más colectivo, evitar estos focos que parecen la verdad, cuando yo creo que hay que colectivizar. Yo soy miembro del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y estos temas no se tratan. Entonces, ya después me pongo de acuerdo con Artemisa. Hay otros estudios que se han hecho, pero me gustaría llevarlos al Consejo porque hay que tratar estos temas. Dentro del ámbito tal vez estamos proponiendo que se modifique la ley de planeación, que se haga más, digamos, le dé más autorización a la sociedad de participar en la planeación, la ley de participación ciudadana, modificarla también para que se elijan de otra forma los representantes, pero estos temas sí, estoy de acuerdo, son transversales y deben estar vivos en esto. Pero ojalá y peleemos juntos, siendo hombre y mujer, por la ley de planeación, por la ley de participación ciudadana, porque el Consejo Económico tenga más facultades, en fin, y no solo estar pendientes de que diga él y las, en fin, ¿no? Gracias y felicitarlas, y aquí estoy. Muchas gracias. Allá atrás, otra pregunta. Bueno, yo nada más quería comentar esto, estoy de acuerdo en lo que decía el señor en algunas cosas, pero yo creo que no basta, no soy especialista, bueno, soy psicóloga, abuela y madre desempleada, pero me gusta interesarme por varios temas, pero también estoy de acuerdo en eso, a veces son nimiedades como decía, de lenguaje, pero mientras, incluso, pues no basta con que una mujer llegue al poder, sino que se interese por los problemas sociales, porque puede tener X color, o sea, ahorita lo que me acuerdo, Robles, pues, iba muy bien hasta que, bueno, tropezó y entonces todo se vuelca y bueno, entonces no basta eso, sino que realmente se interesen en la problemática y es el sistema, desde luego, y no basta con que X o Y instituto estén al frente varias mujeres, porque me ha pasado, no he tenido acceso a que me dejen trabajar ahí, remuneradamente, porque además también se piensa de que si es mujer, bueno, ya en mi condición, ahora sí que ya la tercera edad le llaman, bueno, no sé, a lo mejor es la última, pero también se sigue, no sé, como que enfocando en ciertas cosas que se engloban y a lo mejor hacen reuniones que sí está bien, pero ahí se quedan, ¿no? Entonces, a la hora pues de la cuestión ya, dar pues no trabajo solo voluntario, porque también decir, no, pues tienes que estar voluntariada, ¿no? Y pues tampoco, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, pues de esta manera culminamos nuestra presentación. Perdón.
Muy buenos días. Profesor Gerardo Palomo, del Colegio de Tlaxcala. Bueno, asisto a esta conferencia realmente con muchísimo gusto y ha sido bastante enriquecedora. Mi opinión es la siguiente. En primer lugar, una cuestión metodológica. Creo que estamos ante una problemática sociocultural con respecto a la cual no hay de manera efectiva políticas públicas. Es decir, cómo cambiar mentalidades, que es además un terreno bastante espinoso, por una parte, pero por otro, necesarísimo, vistos los problemas a los que nos estamos enfrentando hoy en día y a escala mundial, en particular nuestro país, con respecto a la exclusión de las mujeres. Y hablar de exclusión de las mujeres me parece hasta un eufemismo. La situación en la que se encuentra la mujer en nuestro país es verdaderamente terrible. Si si menciono, por ejemplo, la cuestión de los feminicidios. Ahora, ¿cómo definir, porque ese es un punto importante que me parece atender, cómo definir políticas públicas que nos permitan atender lo sociocultural? Como ya se ha mencionado en uno y otro momento, cómo cambiar la mentalidad del hombre, cómo cambiar nuestra mentalidad machista, cómo cambiar la mentalidad del entorno familiar. Eso es algo muy difícil, pero, insisto, necesario avanzar en ese terreno. Una otra perspectiva para atender ese asunto es cómo estamos definiendo políticas públicas que sean convergentes. El aumento de la cobertura en la educación básica, en la educación media y superior, de tal manera que la mujer tenga más acceso, y ese más hay que definirlo tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Y posteriormente, bueno, la cuestión de su inclusión en la cuestión del trabajo. Miren, yo me ocupo de temas de seguridad internacional fundamentalmente, pero este tema lo tengo presente desde los años 70, en que estuve bastante familiarizado y con mucho gusto con los movimientos feministas de la época y con grandes figuras como Rosana Rosanda, etcétera. Ahora, ¿qué quiero puntualizar con esto también? Miren, tal vez ustedes no lo sepan, pero en los temas de seguridad hay una cuestión que se conoce como aproximaciones, estrategias de aproximación indirecta para resolver problemas y conflictos inclusive violentos. Y déjenme decirles que los hombres somos los menos capacitados para desarrollar estrategias de aproximación indirecta y son las mujeres las que tienen la mayor capacidad, inclusive alguien diría por ahí biológico, cerebral, para, yo diría más bien sociocultural, para desarrollar esas estrategias. ¿En qué consiste el asunto? Si una joven pide permiso para ir a una fiesta de la cual va a regresar a las 4 de la mañana o a las 3, ella sabe que le van a decir que no. Pero si dice que va a ir con una amiga a estudiar y que luego se les perdió el libro y se va a la casa de la otra amiga y ya no dejaron el teléfono de la otra, se resolvió el problema, mientras el plan funcione a la perfección. Este es, digamos, un ejemplo un tanto chabacano, pero es simplemente para ilustrar que las mujeres también tienen sus capacidades que son propias y en ese sentido, digamos que la política pública, regresando al primer tema sociocultural, justamente debe estar orientada también al reconocimiento de todas esas capacidades en las cuales podemos ser iguales y también fortalecer la diferencia en el sentido de aprender nosotros como hombres de la diferencia con respecto a las mujeres. Gracias. Bueno, pues de esta manera damos el fin de la presentación de evaluación del impacto de los instrumentos y mecanismos para la inclusión de mujeres en el Distrito Federal hacia el fortalecimiento de las políticas públicas. Le cedo la palabra a la doctora Artemisa Montes para el cierre. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles a todos los distinguidos invitados que tenemos aquí.
Yo francamente estoy tentada a tomar este como grupo focal también ya a partir de este debate y decir esto, ¿no? Que la evaluación tiene que ser una constante, que siempre que nos planteemos algo tenemos que ver hacia si nos está llevando hacia donde queremos ir. Es parte del trabajo que hacemos en el observatorio. Nunca está de más agradecer al Indesol, que a través de la vertiente de investigación nos permitió realizar este estudio que para nosotros era tan importante. Y parte de la idea de esto es ir probando los mecanismos de evaluación de política pública, y porque claro, a veces lo hemos platicado en muchas ocasiones, lo que es transversal en México es la desigualdad. Entonces hay desigualdad de género, hay desigualdad, como decía ya la compañera, por la edad, hay desigualdad por geográfica, y esa es la verdadera transversalidad en México. Entonces también me da mucho gusto y agradezco la presencia de miembros de organizaciones de la sociedad civil, ahí como pueden ver en el catálogo y en la otra publicación. En el observatorio somos unos convencidos devotos del impacto y las transformaciones que se generan desde la sociedad civil organizada, y pues invitarlas a que sigan trabajando, y gracias también a los integrantes de la Comisión de Fomento, los representantes de las distintas secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, por supuesto de Cedesol con Indesol, por estar aquí y por interesarse también en estos temas. Y a todos ustedes no me queda más que invitarlos a que nos ayuden a celebrar el triunfo que tuvimos de terminar este estudio titánico de los grupos focales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias al Museo de la Mujer, a las integrantes del Presidium. Ha sido un placer estar con ustedes, y les recuerdo que el Observatorio Mexicano de la Crisis realiza distintas actividades y estudios que se encuentran disponibles para el público en general. Finalmente, gracias a ustedes, amigas y amigos, por su presencia esta mañana, y ahora los invitamos a acompañarnos en una pequeña celebración. Gracias.